Días, ¿cómo están? Muchas gracias, profe, y muchas gracias a los residentes por invitarme. Vamos entonces a hablar un poquito pues como de los tips y las cositas pues como más prácticas cuando tenemos un paciente que va para catarata y encontramos ya sea en la clínica que hay algo de disfunción endotelial, gutas, pigmento endotelial o porque la catarata era dura y encontramos, le pedimos una microscopía y encontramos que el conteo está bajo. Entonces vamos a arrancar. Lo primero es, vamos a dividir esta charla como en tres segmentos. En los tres vamos a evaluar un poquito lo que hay de evidencia y también algunas cosas en experiencia, porque no todo está tan a la luz de la evidencia en cuanto a evaluación prequirúrgica, consideraciones en el plan y ya cuando tengo un plan muy claro, cuáles son los tips que tengo que tener en cuenta durante la cirugía. Entonces, debemos recordar las características de las células endoteliales. La primera de ellas es la forma hexagonal. Recordemos que la forma hexagonal es la forma más efectiva de mantener toda la superficie del endotelio cubierta sin dejar ningún hueco. Entonces, por eso es que es tan importante que las células endoteliales tengan esta forma. Ahorita hablamos un poquito de cuáles son las variaciones en la forma. En relación a la superficie del endotelio, entonces es aproximadamente 130 milímetros cuadrados de superficie. La densidad celular, entonces recordemos que tenemos que tener en cuenta una densidad celular aproximada de 2.500 para el adulto y el tamaño de 20 micras, cuyas variaciones también en el tamaño que pueden ser por causas de compensación a la pérdida de la densidad celular, también nos van a causar entonces alteraciones en la microscopía especular. Aquí un mensaje importante es que la microscopía especular no es un número de recuento endotelial, es una imagen, es un tamaño, es una hexagonalidad, un coeficiente de variación que me habla pues de la variación del tamaño y no solamente mirar un número. Entonces recordemos que la bomba endotelial, la hipótesis de bomba y fuga nos habla que todos los nutrientes a la córnea entran a través de difusión pasiva desde la cámara anterior hacia la córnea y la bomba de sodio-potasio es la responsable de bombear nuevamente todo ese líquido hacia la cámara anterior. Entonces, esta monocapa de células endoteliales va a tener dos funciones muy importantes. Una de ellas es la preservación de la transparencia corneal y la otra es el mantenimiento de la deshidratación relativa. Cualquier alteración que haya, ya porque haya mucha más difusión pasiva, como en pacientes que tienen un aumento de la presión intraocular, como alteraciones en las células endoteliales, vamos a tener entonces un desequilibrio del mismo. Entonces recordemos acá lo que les decía, el tamaño, la densidad, la forma, va a tener ciertas alteraciones. Cuando aquí vemos entonces la primera imagen, un endotelio normal en el cual tenemos células hexagonales, todas del mismo tamaño con una densidad normal. Cuando empieza a bajar la densidad, entonces estas células empiezan a aumentar de tamaño y ya cuando definitivamente hay que rellenar muchos huequitos, tratar de compensar toda esa superficie, entonces encontramos el polimegatismo y el pleomorfismo. Entonces el polimegatismo es que encontramos células con tamaños diferentes. Recordemos que el tamaño normal es de 20 micras, entonces encontrar muchas células de diferentes tamaños me va a dar un coeficiente de variación alterado. Lo normal es entre 28 y 33, entonces un aumento en el coeficiente de variación. Vamos a hablar de polimegatismo. Y en el pleomorfismo, entonces nos habla de la forma de la forma de la célula endotelial, que en este caso entonces vamos a tener células endoteliales con diferentes graditos, como vemos aquí, algunas de 4, 5, 7, y esto es lo que me habla del pleomorfismo. Entonces aquí lo que encontramos es una hexagonalidad alterada. Lo normal de la hexagonalidad es aproximadamente el 60%. Entonces si encontramos una disminución de la hexagonalidad, estamos hablando de pleomorfismo. Resulta que el endotelio, entonces, para poder tratar de llenar esos huequitos, como les decía, estas células tratan de expandirse un poquito, de cambiar su forma, pero esa fuga pasiva no puede ser compensada solamente con el aumento en el tamaño de las células o el cambio de la forma. Obviamente ya llega un número en el cual definitivamente decimos que no se puede compensar y no podemos tener, y hablamos ya de una disfunción endotelial, se dice que aproximadamente 500 células por milímetro cuadrado es lo que estimamos que se necesita para que ya haya una disfunción endotelial total.
Recordemos entonces las características de esas células endoteliales en relación a la capacidad mitótica. Entonces las células endoteliales tienen una capacidad mitótica nula que está dada por el P27-KIP1, que es una citoquina que está aumentada debido al contacto estrecho que hay entre las células endoteliales. Esto es lo que llamamos inhibición de contacto. Entonces esa forma hexagonal y ese tamaño en el cual ellas están todo el tiempo cubriendo la superficie y están contactando una con la otra, hace que haya una inhibición de contacto precisamente para la reproducción celular. El factor transformante, factor de crecimiento transformante beta también es uno de los que favorece como esa fase de quiescencia, así como la exposición crónica a la luz ultravioleta. Vamos a tener entonces en la consulta diferentes causas de conteo endotelial bajo en paciente que va para cirugía de catarata. Una de ellas es pacientes que han tenido inflamación del segmento anterior, pacientes que han tenido antecedente de uveitis y que esta uveitis haya entonces causado un daño al endotelio. Otras pacientes que hayan tenido cirugías previas, las más frecuentes son los dispositivos de drenaje para glaucoma, entonces un paciente que tenga una válvula o que haya tenido mucha manipulación por cualquier tipo de cirugía de drenaje. Pacientes con lentes fáquicos, en este caso es importante tener en cuenta cuánto tiempo lleva el paciente con el lente, cuál es la distancia entre el lente y el endotelio, que si se ha ido acortando con el tiempo vamos a tener entonces un mayor daño de las células endoteliales. Y el seguimiento, por lo general hay muchísimos pacientes que llevan muchos años con lentes fáquicos de cámara anterior y que no realizan un seguimiento adecuado tanto de la distancia entre el lente y el endotelio como de las células endoteliales. Estos pacientes tienen una mayor pérdida de células endoteliales anual. Pacientes que han tenido aumento de la presión intraocular que ha causado agotamiento endotelial, pacientes que tuvieron un glaucoma agudo, un bloqueo pupilar, mucha inflamación asociada a aumento de la presión intraocular, y ya pacientes que tengan distrofias endoteliales. ¿Cuáles son los signos clínicos? Entonces aquí es súper importante porque es donde vamos a empezar y tenemos que tener en cuenta que no a todos los pacientes a los que les vamos a hacer una cirugía de catarata de rutina le pedimos una microscopía especular. Por lo general está primero la clínica, evaluamos el grado de la catarata, evaluamos clínicamente la forma y solamente en algunos casos cuando encontramos que es una catarata supremamente dura o cuando encontramos estos hallazgos corneales, pues decidimos tener en cuenta la córnea. Lo ideal, el mundo ideal sería que todos los pacientes tuvieran una microscopía especular porque hay algunas disfunciones o por lo menos alteraciones en el endotelio que son subclínicas, pero pues en este caso tenemos que darle, primar la clínica por encima de todo porque es lo que nos va a decir si pedimos una microscopía especular o no. Entonces, lo primero es la presencia de gutas. Esto siempre se ha descrito de forma característica como apariencia de metal batido, que sería como esta que vemos acá, o de plata martillada. Y aquí podemos observar que por lo general cuando encontramos estas imágenes en la lámpara de hendidura, también encontramos algún grado variable por lo general de edema corneal, ya sea edema estromal. Si miramos en la retroiluminación, entonces esta es la imagen que vamos a ver. Y ya un estadio más avanzado que ya nos hablaría de disfunción endotelial sería la presencia de pliegues de la membrana de Descemet, la presencia de edema estromal, edema epitelial de grado variable y ya la presencia de bulas, que serían las que les muestro aquí en la flechita, que serían ya consecuencia del edema epitelial y formación entonces de cicatrices posteriores, como vemos en este caso, que ya sería la formación de fibrosis subepitelial asociada a la ruptura de las bulas. Entonces, ¿cómo sé si un paciente que voy a llevar a cirugía de catarata, que tiene algún grado de disfunción endotelial o algún recuento endotelial bajo, va a necesitar trasplante o no? Entonces, ¿cómo voy a tomar la decisión? Listo, a este paciente lo voy a operar y voy a esperar cómo evoluciona la córnea o mejor voy a hacer trasplante de una vez. Entonces tenemos que tener en cuenta varias características. Una de ellas es si el paciente se queja que la visión es peor en la mañana, porque nos va a hablar de una predominancia clínica y de síntomas de la parte corneal más que de la catarata. Si el paciente dice yo amanezco viendo mal, pero ya
en la tarde empiezo a ver un poquito mejor, que esto se ve, se da precisamente por la deshidratación del epitelio y del estroma que se va dando a lo largo del día. Pacientes que definitivamente tienen un recuento endotelial supremamente bajo, como decíamos ahorita, 500 células, ya es un recuento en el que uno pues tiene muy pocas esperanzas de que el paciente vaya a aguantar una cirugía, ya sea extracapsular, ya sea FACO. Presencia de edema epitelial, porque ya me habla que aquí no solamente hay un recuento bajo, sino que hay una disfunción, una descompensación corneal que ya está establecida. Y lo otro es que todo esto lo tenemos que correlacionar con el grado de catarata. Puede que el paciente todavía no tenga clínicamente una descompensación endotelial, pero tenga un recuento bajo y una catarata hipermadura que yo sé que definitivamente me va a dar mucha pérdida endotelial durante la cirugía. Otro de ellos que no les puse acá, pero que también es importante tener en cuenta, es la destreza del cirujano. Cada cirujano debe tener en cuenta cuál es su grado, digamos como en la curva de catarata, cuál es su destreza en las diferentes técnicas, si voy a optar por una cirugía de FACO y realmente tengo destreza en técnicas idealmente de fracturas, técnicas que me ahorren ultrasonido, o si posiblemente tengo mucho más depurada la técnica extracapsular y sé que en mis manos la extracapsular va a ser mucho mejor que una FACO en la que de pronto va a haber mucho ultrasonido, mucho intercambio de líquidos. De todos los que les hablé ahorita, realmente el estándar más aceptado es la paquimetría y en especial la paquimetría ultrasónica porque es el gold estándar para paquimetría. Este es un estudio que se publicó en el año 2005 por Sigman y colaboradores y en este estudio pues realmente ellos evaluaron más pacientes que, más de todos los escenarios que les mostré ahorita, son pacientes con distrofia endotelial de Fuchs y ellos lo que hicieron fue evaluar según la paquimetría, quienes necesitaron posteriormente a la cirugía de catarata un trasplante de córnea. Entonces, lo que ellos encontraron es que el 22.2% de los pacientes que tenían una paquimetría de 640 micras o más necesitó trasplante de córnea posteriormente a la cirugía de catarata y solamente el 2.4% de los pacientes que tenían una paquimetría ultrasónica menor de 640 micras requirió trasplante de córnea en el siguiente año de la cirugía. Esto quiere decir que el 95% de los ojos con paquimetría menor de 640 no va a requerir trasplante endotelial después de la cirugía y este es el número mágico, por así decirlo, que tenemos en cuenta en relación a paquimetría para pensar si el paciente va a necesitar o no un trasplante, para darle la oportunidad al paciente de llevarlo a una cirugía de catarata tranquila, una mejora de la inflamación con tiempo y ver si más adelante lo necesita o no. Solamente el 2.4% de los que tienen menos de 640 micras. Entonces, este es como un algoritmo de decisión recomendado y que hemos planteado para pensar si se realiza una cirugía combinada o no. Entonces, si tenemos un paciente con un conteo endotelial menor a 1.500 células por milímetro cuadrado que no tiene edema corneal, es decir, ni clínicamente ni por paquimetría ultrasónica mayor de 640, solamente cirugía de catarata. Ya si hay un edema estromal establecido, con o sin células menores de 500, menos de 500 células, una paquimetría mayor a 640 micras o peor visión en la mañana, entonces en estos casos ya voy a pensar que el paciente sí va a necesitar posiblemente una cirugía combinada, es decir, el paciente no va a mejorar solamente con la cirugía de catarata, no voy a mejorar su visión y no voy a mejorar sus síntomas tampoco de la superficie y la presencia de edema epitelial. Este es un caso que tuvimos esta semana, que es un caso que se presenta con mucha frecuencia y son pacientes que tienen lentes fáquicos por mucho tiempo. Este paciente es un paciente miope alto que tenía un lente de cámara anterior, este es un lente tipo Kellman, llevaba más de 20 años, el paciente no se había hecho controles en mucho tiempo, asistió completamente asintomático con una visión de 20-25 sin corrección en ambos ojos y encontramos que tenía una disminución del recuento endotelial. Aquí vemos 1033, un coeficiente de variación que está alterado, recordemos que es entre 28 y 33, aquí están 40.
Entonces tenemos células endoteliales que han ido cambiando en su tamaño y una hexagonalidad de apenas el 21%. Recordemos que lo normal es hasta el 60%, que sería lo ideal. Aquí tenemos solamente 21% de células hexagonales, es decir, ese endotelio ha ido ajustándose y ha ido queriendo compensar toda esa pérdida de células endoteliales, tratando de llenar todos los huequitos y estaba compensado. El paciente estaba en 20-25 sin edema estromal, sin edema epitelial, con una adecuada visión. Y aquí les pongo la imagen de los CT y de los campos visuales que ya tiene, ya está empezando a hacer un glaucoma. El paciente llegó con presiones de 40. Lo primero que hicimos fue bajarle la presión, hacer estudios y concientizar mucho al paciente. Aquí realmente en algún momento tuvimos alguna discusión sobre este tema y alguien decía que más importante que todo lo que hemos hablado ahorita, eh, lo refería como el tiempo de silla del paciente, o sea, qué tanto yo me siento con el paciente, aclararle cuáles tienen que ser sus expectativas de la cirugía, cuáles son las posibilidades después de la cirugía. Estos son pacientes que, digamos, en este caso, no están un poco reacios a utilizar gafas después de la cirugía y es importante explicarles que llegó en 2025, pero que la cirugía se tiene que hacer, que posiblemente después de la cirugía no va a haber 2025 sin corrección, que posiblemente después de la cirugía va a necesitar otra, un trasplante endotelial. Y tener muy claro como todo esto, este paciente era supremamente ansioso y hubo que dedicarle muchísimo tiempo de consulta para explicarle que aunque llegó en 2025, se tenía que hacer la cirugía y posiblemente todo iba a cambiar en sus dos ojos. Entonces, creo que este es como el segundo mensaje más importante que obviamente todos los profes lo tienen muy presente, pero sobre todo para los residentes, es que el paciente tiene que tener muy clara cuáles son sus expectativas. No podemos prometer en estos casos hemetropía, no podemos prometer en estos casos que haya una visión como la que tenían antes de realizarse la cirugía o como la que tenían a los 20, a los 30 años. Es una cirugía en la que ya hay una patología corneal y vamos a tratar de sacar la mejor versión posible de ese ojo. Entonces, en este caso, la decisión que tomamos fue retirar el lente, hacer cirugía de catarata, que realmente, pues afortunadamente fue casi una vacoaspiración, eh, con implante de lente. El lente se retiró a través de un túnel escleral para tratar de evitar al máximo posible el daño corneal. Y esperar. Miremos aquí la paquimetría, está la de la microscopía que es 538, pero la paquimetría ultrasónica, aunque la he pedido varias veces acá, realmente es un poquito difícil que la hagan. Casi siempre se hace paquimetría del Pentacam o envían pues la paquimetría de la misma microscopía. Pero miremos que aquí no había un edema. La de la córnea, pues aunque tenía un recuento bajo, no era una córnea que estuviera descompensada, estaba en 538 la paquimetría. Entonces aquí en este caso, pues pensamos que realmente las condiciones no se dan para hacer una cirugía combinada. Otro caso que tuvimos también durante este mes fue una paciente, mujer mayor de 60 años, con gutas en ambos ojos, con edema corneal en uno de sus ojos, con pliegues de la DSM, y esta paciente tenía una microscopía especular que realmente no daba ninguna imagen, daba un recuento pues que no era posible realizarlo, con una paquimetría mayor a 640. Entonces ella es un caso completamente contrario en el cual ya tenemos un edema establecido, era una imagen muy similar como a la que tenemos acá, incluso pues como con estos pliegues. Entonces definitivamente en este caso sí se le explica a la paciente que durante la misma cirugía de catarata se debe realizar un trasplante de córnea porque no va a haber una mejoría de la visión. Vamos a avanzar entonces donde íbamos. Entonces esta es otra de las preguntas que nos hacemos, y sobre todo, bueno, los que estamos ya más en segmento anterior y en córnea. Entonces yo ya tomé la decisión de que a mi paciente le voy a hacer un trasplante de córnea y pienso entonces la cirugía secuencial, es decir, hago la cirugía de catarata, espero un poco, unos días, una semana, 2 semanas, un mes, y después hago el trasplante de córnea o hacer la cirugía combinada. Entonces vamos a mirar cuáles son las ventajas de cada una de ellas. Las ventajas de la cirugía secuencial, entonces, es que si yo utilizo viscoelástico durante la cirugía de catarata, en especial si utilizo viscoelásticos dispersivos, voy a aumentar la tasa del desprendimiento del colgajo endotelial, ya sea DIMEC o DISEC.
Y técnicamente resulta muchísimo más sencillo realizar una queratoplastia endotelial en una cámara que esté mucho más amplia, mucho más estable. Entonces, si por cualquier razón yo tuve que hacer una extracción extracapsular, me quedé sin saco y tuve que ponerle un artisán retropupilar, tuve que abrir una incisión muy grande, no tengo una estabilidad adecuada de la cámara y definitivamente no voy a poder hacer un trasplante en ese momento. Para mí, creo que mi preferida es la cirugía secuencial, a menos que tenga casos en los que la catarata no sea muy dura, no tengo mucha atrofia del iris, como el caso anterior de los lentes fáquicos, en los cuales voy a tener zonas de atrofia grandes en el iris que me van a dificultar un poco la formación de la cámara para el trasplante endotelial. Esa es una opción muy buena. La inflamación posterior a la cirugía de catarata también es algo que me puede aumentar la tasa de desprendimiento del colgajo endotelial. Entonces, definitivamente es mejor hacerlo paso a paso. Las ventajas de la cirugía combinada, entonces es una rehabilitación visual mucho más rápida para el paciente. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la primera pregunta que hace el paciente cuando le decimos que puede que necesite un trasplante de córnea posterior, casi siempre todos dicen, ¿y por qué no me lo hace de una vez? Entonces, en la segunda paciente que les comenté, ya con pliegues, con edema epitelial, definitivamente era algo mucho más claro. Pero en el paciente que les mostré el lente fáquico, pues él también lo primero que me dijo fue, no, háganme de una vez el trasplante, pero en una córnea que está transparente, que tiene una paquimetría normal, pues definitivamente hay que darle la oportunidad a una cirugía tranquila y a una recuperación por lo menos por varias semanas. Entonces aquí tenemos una rehabilitación más rápida para el paciente, una reducción de riesgos quirúrgicos evitando una segunda intervención. Entonces, si es un paciente que tiene que ser anestesia general y es una anestesia general complicada por sus comorbilidades, la reducción del gasto sanitario sería lo otro. Aquí estamos hablando de dos anestesias, dos quirófanos, dos momentos quirúrgicos distintos, o ya cuestiones sociales, pacientes que están lejos, que no pueden viajar varias veces, que no pueden estar en evaluaciones en constantes para poder ver la evolución de la córnea. Listo, entonces ya tenemos claro qué tipo de cirugía vamos a realizar o qué abordaje secuencial o combinado. Y ahora entonces vamos a decir, bueno, voy a hacer una FACO o voy a hacer una extracapsular. Entonces, realmente si hablamos de pérdida de células endoteliales, no hay una diferencia estadísticamente significativa con diferentes técnicas, ya sea una extracapsular convencional, una cirugía con incisión pequeña o una facomulsificación. Veamos que realmente la pérdida de células endoteliales es muy similar, 4.72% para la extra, 4.21% para la cirugía extracapsular de incisión pequeña y 5.41 para la FACO. Y aquí realmente es lo que les digo, hay que tener mucho en cuenta la destreza del cirujano. Si es un cirujano que no tiene experiencia en extracapsular, si es una catarata que no es muy densa, y el cirujano se siente mucho más confiado haciendo una FACO en la que va a manejar unos parámetros adecuados, con baja energía torsional, con menos intercambio de fluidos, pues es preferible optar por la FACO. Pero si es un cirujano que definitivamente se siente familiarizado con las técnicas de extracapsular y piensa que en sus manos va a tener una menor pérdida, una menor manipulación, hay que optar por ellas. En relación entonces a la elección del lente intraocular, aquí hay dos mensajes importantes. Uno de ellos es lo que les hablaba ahorita, no prometerle al paciente emetropía, no prometer trifocalidad. Hay varias razones para esto. Uno de ellos es el error refractivo es impredecible. Si el paciente va a ser llevado a un trasplante de córnea posteriormente, las aberraciones que induce el lentículo, especialmente en DISEC, son significativas como para que la trifocalidad o los lentes trifocales realmente no le den una buena calidad visual al paciente. En algunos casos muy puntuales, algunos cirujanos cuando plantean hacer DIMEC han puesto lentes trifocales y les ha ido bien, pero realmente es algo que es muy incierto. Y lo otro son, como les hablaba, las aberraciones de alto orco que están inducidas por el edema corneal, por el menisco que causan los trasplantes endoteliales, y no son la mejor opción para estos pacientes. En relación entonces a lentes monofocales, entonces si el paciente va a ser llevado a técnicas de DISEC,
En estos casos, entonces, él dice que tiene un menisco periférico que va a dar un cambio hipermetrópico, va a actuar pues como un lente, como si fuera un lente negativo. Entonces, en este caso, va a dar un cambio hipermetrópico que se estima que es entre 0,75 a 1,5. Entonces, estos pacientes queremos dejarlos miopes, más o menos de 0,75 a 1,5, para que esa hipermetropización que se produce cuando les coloquemos el lentículo pues los lleve a la hemetropía o dependiendo del target que tengamos para la cirugía. En pacientes que se van a llevar a técnica de DIMEC, realmente el cambio es muy pequeño, lo que se ha estimado es que es aproximadamente de 0,4 dioptrías. Entonces en estos casos lo que se aconseja es no hacer ningún ajuste, calcular el lente para hemetropía o para el target que queramos final. Las consideraciones entonces durante la cirugía vamos a tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es mejorar la visualización. Entonces ya sabemos que tenemos un paciente que posiblemente tiene algún grado variable de edema estromal o que tenga edema epitelial. No voy a querer estar durante la cirugía pensando que además de que necesito tener bajos parámetros de energía torsional, etcétera, baja manipulación, no acercarme mucho al endotelio, tratar de tener una técnica un poquito más endocapsular, pensar que no estoy viendo bien. Entonces vamos a mirar cuáles son las técnicas que podemos emplear para mejorar esa visualización. Vamos a hablar un poco de los parámetros recomendados en la máquina, las estrategias para minimizar el daño endotelial y algunos instrumentos o técnicas de fractura que nos pueden ayudar un poquito a disminuir ese daño endotelial. Me salió por acá un aviso. Están viendo como un avisito acá. Se ve bien, Isa. Ah, bueno. ¿No les sale un aviso como en la mitad de la pantalla? No, señora. Ah, bueno. Voy a seguir a ver. Ah, creo que, creo que quiere que me salga de la presentación. Dice forzar salida. Un segundito que hay algo por aquí que no me deja seguir. Eso debe ser lo de las niñas que van ahorita a la parte comercial, Carlos. ¿Te acordás? No, pero no hay nadie en sala de espera. Tranquilo, que no hay. No, es algo como de mi computador. Como que no Isa, tuviera porque no memoria. sales de compartir y vuelves a compartir. De pronto cierras y hay otro programa abierto. Sí, ya voy a cerrar por aquí. Quieren mientras que Isa retoma control del computador. Si hay alguna pregunta, la podemos ir como gestionando ahora. Isa, te hace una pregunta asociada, pero no relacionada directamente con esto, y estás hablando de la disfunción endotelial. El abordaje de la disfunción epitelial, por ejemplo, el paciente que tiene deficiencia del limbo, debe ser diferente, obviamente, con relación a este tipo de pacientes, porque aunque tienen células, digamos que en diferentes caras, sí se comporta muy distinto. Con los pacientes de blefaritis crónica, que uno ve que van haciendo falla limbar lentamente, van generando esa córnea también opaca. No sé si hay algo en común con relación a este tipo de casos con lo que estás hablando, con relación al enfoque terapéutico general. Bueno, aquí lo más importante, sí, pues realmente, pues es importante saber si antes de la cirugía el paciente requiere alguna estrategia para mejorar esa disfunción o esa insuficiencia limbar, ya sea porque le esté quitando campo, porque esté causando un astigmatismo importante, por ejemplo, que me va a dificultar el cálculo del lente. Entonces, lo primero
Isa, Se le cayó. se le cayó, sí. Voy a pausar acá un momento. Con una degeneración macular relacionada con la edad, que tenía una membrana vascular muy severa en un ojo y en el otro, la paciente era áfaca o es áfaca, y yo la programé, le sugerí, porque con un más 12-50 lograba una visión como de 20-40, entonces yo le sugerí implantarle un lente Artisan en cámara posterior invertido. Esa cirugía la hago yo mucho para el manejo de afaquia. Entonces le pedí una microscopía especular, y fue muy borderline. Sobre todo, la pregunta va dirigida en ese sentido. Un recuento endotelial bajo, pero con no tanto pleomorfismo, con unas formas de células bastante sanas. Entonces, ahí para tomar la decisión, ¿qué prima? ¿Sobre cuál se basa uno para ver si es apropiado o no hacerle la cirugía e implantarle el lente? Y, profe, también es súper importante ver la imagen, lo que yo les decía ahorita, porque a veces hay reportes bajos, pero uno ve que la imagen se ve bien, que la densidad se ve Eso. adecuada, los Ese es tamaños, el la... caso mío. Ese es el Ujú. caso mío. En ese caso, una opción es repetirlo, porque una de las opciones puede ser que haya quedado mal el recuento y ocurre con mucha frecuencia, que se repite y realmente la diferencia es abismal. Entonces yo por eso les decía, no es un número, no es ir a mirar el número, es mirar por qué salió ese número. Si es porque, como decía el profe Carlos, hay también alteraciones epiteliales que me van a disminuir un poco la calidad de la imagen y solamente porque la calidad de la imagen no es buena por algún cambio en en la transparencia de los medios, que no necesariamente es por un edema epitelial o por un edema estromal, no da un buen conteo. Entonces, yo aconsejaría repetirlo. Y lo otro viene siendo casi lo mismo. Es un conteo bajo, es una córnea que se ve sana, que tiene los otros parámetros normales, es darle la oportunidad y aclararle mucho a la paciente. Puede que mejores, puede que empieces con algunos síntomas de superficie, que nos toque esperar varios meses a que la córnea, a ver cómo va evolucionando, pero es la única posibilidad de mejorar. Creo que no se le debe de todas maneras quitar la oportunidad a los pacientes de ver cómo evolucionan después de eso. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Por acá, entonces, lo primero que les hablaba de las técnicas durante la cirugía es mejorar la visualización. Entonces, podemos mejorar la visualización utilizando agentes osmóticos. Estos también vienen siendo muy útiles cuando queremos conocer las queratometrías reales para el cálculo del lente. Muchas veces recordemos que ese edema epitelial no nos va a ayudar mucho para las queratometrías, no nos va a dar unas queratometrías que sean muy reproducibles entre las diferentes tomas. Entonces, se pueden utilizar agentes osmóticos tanto previo a la cirugía, en el momento de la biometría para mejorar esas tomas, como durante la cirugía para mejorar la visualización. El retiro del epitelio es fundamental. Aquí vemos un videito donde miren cómo está la visualización con el epitelio y cómo mejora considerablemente al retirarlo antes de iniciar la cirugía. Entonces, pues no es una cirugía en la que ya hay, pero que la visualización mejora mucho. El uso de viscoelásticos. Bueno, aquí el tripán. El azul tripán es importante porque no solamente lo vamos a utilizar en los casos en los que no tenemos buen reflejo rojo, sino que en los casos en los que la córnea no es de muy buena calidad y no nos da una buena visualización, también lo necesitamos. Entonces miremos que también nos ayuda mucho, nos magnifica un poquito la imagen y nos ayuda a dar muchísima más claridad. Recordemos que durante la cirugía debemos evitar al máximo la toxicidad por diferentes medicamentos como el yodo, que puede ser muy utilizado previo a la cirugía, anestésicos, y otro de ellos es, en lugar de estar irrigando todo el tiempo durante la cirugía, pues colocar de pronto un agente viscoelástico que nos ayude a tener una mejor visualización en estar todo el tiempo irrigando y permitiendo que de pronto la córnea se seque un poquito más.
En relación entonces al uso de viscoelásticos ya en cámara anterior para cualquier técnica de FACO que vayamos a utilizar, esta técnica de concha suave o la técnica en escudo descrita por Arshinov es la más popular, que es en la que utilizamos viscoelástico dispersivo. Aquí vemos cómo entra el viscoelástico dispersivo, que es el que va a proteger el endotelio, y como por debajo del viscoelástico dispersivo entramos el cohesivo, miren que se forma mucho más en bloque, nos empuja el dispersivo hacia la córnea y nos va a formar entonces cámara y los espacios que necesitamos para trabajar. Las consideraciones en relación a la incisión. Entonces, una de ellas es, recordemos que el diámetro de la córnea vertical es ligeramente menor que el horizontal, entonces una de las que se sugieren es utilizar incisión principal en la zona temporal para evitar mayor daño hacia el centro de la córnea, unas incisiones que tengan el menor tamaño posible. En los casos en los que haya que hacer un retiro de un lente, tratar de hacerlo por túnel escleral para evitar el roce de los bordes del lente con la córnea, que sea del menor tamaño posible, pero suficientemente amplia para que los instrumentos entren de forma holgada. Lo ideal es que ni la pieza de FACO ni el inyector del lente deberían estar apretados y causando pliegues en estos casos. Y lo otro es tener en cuenta los desprendimientos inadvertidos de la DSM cuando tenemos pacientes con recuento endotelial bajo. Por lo general, la DSM se hace también un poquito más fibrosa y es un poco más, más sensible como a esos desprendimientos. Entonces, tratar de hacer incisiones corneales, pero no muy largas, incisiones cortas. Ahorita les voy a explicar por qué posiblemente deberíamos evitar hacerlas muy largas o como tunelizadas, porque de todas maneras lo ideal es no hacer mucha hidratación de las incisiones al final, no dejarle el sellado de la cámara a la hidratación, sino más bien colocar un punto. Entonces, si ya vamos a poner punto, pues tratar de hacer una incisión cortita. En relación a la hidrodisección y a la pieza de mano, entonces la hidrodisección, tratar de hacerla despacio. Recordemos que no queremos que haya fluido, que esté todo el tiempo pues como mucha turbulencia dentro de la cámara. Y lo otro es tratar de utilizar puntas anguladas, y si no es posible tener puntas anguladas, entonces en los casos en los que el cirujano se sienta tranquilo, seguro y dependiendo del tipo de catarata, tratar de tener el bisel hacia abajo o hacia un lado para evitar el choque de la energía hacia el endotelio. ¿Qué debería cambiar entonces en relación a los parámetros? Lo primero es preferir el uso de energía torsional en lugar de longitudinal. Es decir, me voy siempre empezando por la energía torsional mínima que necesite según el grado de la catarata. Evitar el exceso de flujo hidrodinámico y turbulencias, como les decía ahorita, y optar por técnicas de fractura. Entonces aquí les traje dos técnicas que pueden ser útiles si yo quiero disminuir la energía, el uso de energía, ya sea torsional, longitudinal, etcétera, energía de FACO para la fractura. Una de ellas es este dispositivo que se llama MILUP. Voy a quitar aquí el volumen. Este dispositivo que se llama MILUP, que es como un asa. Aquí vemos que adentro se abre y luego al jalar, él hace una fractura. Se entra hacia el ecuador. Entonces aquí vemos cómo el asa entra por el ecuador de la catarata, entra toda la mitad y al presionar hace entonces una fractura que en ningún caso me está causando un estrés zonular. O sea, son técnicas de fractura centrípeta, que serían también las ideales si adicional a la disfunción endotelial también tenemos algún grado de inestabilidad zonular. Y aquí vemos otra técnica, que es la técnica de doble chopper. También es una técnica de fractura centrípeta en la cual se ingresan dos chopper que deberían ser larguitos, como los vemos acá, siempre rozando la superficie anterior del cristalino, se ubican en el ecuador y se hace una tracción lenta y sostenida. Esto no es rápido, es una tracción lenta y sostenida que me permita una fractura efectiva. De todas maneras, tanto pues para el MILUP como para este tipo de técnica existen limitaciones. Hay cataratas que son supremamente duras, que tienen una, pues como una placa posterior muy dura que es muy difícil de fracturar,
y que posiblemente con ninguna de estas dos podamos hacerlo y se necesite una extracción ya extracapsular. Es importante tomar la decisión a tiempo de pasar de técnicas de FACO a técnicas de incisión pequeña o extracapsular convencional. En presencia del lente fáquico, entonces, por lo general, yo prefiero retirar el lente, como les decía, retirar el lente por un túnel escleral, hacer la catarata con todas como con todos los cuidados que les expliqué ahorita, con una técnica de escudo suave, pero algunos cirujanos también han optado por hacer la catarata con el lente todavía dentro del ojo. Este es un video es del doctor Jorge Jaramillo y él describe esta técnica en la que utiliza un viscoelástico dispersivo entre el lente y la córnea y un viscoelástico cohesivo entre el lente y la catarata. Aquí utiliza Ultra Chopper. Vemos cómo hace la fractura, la extracción de la catarata. Aquí realmente esto es algo un poquito controversial y en algunas discusiones también se ha planteado. Algunos cirujanos piensan que haciendo la faco por debajo del lente están protegiendo el endotelio, sobre todo en cataratas en las que se tiene que utilizar mucha energía, pero también otros alegan pues que definitivamente el daño que le estoy evitando al endotelio por la energía del ultrasonido pues se lo estoy aumentando porque estoy aumentando la distancia entre el lente y el endotelio. No hay ningún estudio al respecto que me prefiera una técnica que la otra. Yo creo que soy más amiga de pensar también que estoy exponiendo todo el tiempo el endotelio al roce con el lente mientras hago la cirugía, me estoy exponiendo a más complicaciones porque es una variación en la técnica con la que me siento más cómoda, entonces prefiero retirar el lente. Esta es una técnica que se llama facofragmentación, en la que se utiliza una pieza de mano que tiene un láser pulsado. Realmente pues es algo que yo nunca lo he utilizado, está descrito, no conozco pues hasta ahora centros acá en Sudamérica donde se utilice, pero se está intentando popularizar alrededor del mundo como para técnicas en las cuales necesito evitar ese daño endotelial por la facomultiplicación y es una facofragmentación con láser pulsado. Bueno, eso era todo lo que les traía para hoy. No sé si quieren que sigamos discutiendo de pronto algunos casos o si tienen algunas dudas. Excelente, excelente revisión de un tema que, como hablamos al principio, es bastante frecuente y se nos puede pasar. Entonces, pues hay varias dudas seguramente, pero también quería apoyar algo y es que casos es para ahorrar, cuidar el endotelio. El estar frecuentemente volviendo a inyectar viscoelástico, pues es una muy buena herramienta. Y para esto también uno está muy pegado de la cirugía catarata. Para eso las instrumentadoras son pieza importante. Y frecuentemente uno ve que en las clínicas están muy pendientes del CD o el gasto pues, energético del equipo para seguir inyectando. Entonces, en equipo o trabajando pues con una buena instrumentadora también se protegen estas células. Con relación al último procedimiento que mostraste, pienso lo mismo que tú, es mejor sacar el lente porque cuando uno está también con el lente y está haciendo la faco, está vibrando a través del lente. Esa transmisión energética es mucho mayor al endotelio y termina generando daño, pero obviamente no tenemos estudios. Y algunos son, o sea, hay algunas cirugías como las de MIX, por ejemplo, que son muy bonitas para congreso, pero que en la vida real yo creo que hay que cuidar siempre al paciente, apoyándome en que frecuentemente dice ampliamos ahí mejor. Y no solamente es para hablar de endoftalmitis, sino de lesiones en otras áreas por técnicas que no manejamos tan adecuadamente. Entonces, mientras que más simple y sencillo se mantenga, mejor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna... Aquí solamente veo comentarios buenos, obviamente. Aquí, como siempre, Isa nos deleita con muy buenas conferencias. Para los residentes es muy importante eso, estar pendientes de la óptima, digamos que calidad del endotelio y que no necesariamente es
evidente y por eso ante la duda siempre solicitar el estudio apropiado. Pacientes que tengan riesgo, pacientes con los digamos que antecedentes como usted dice, y con los que ustedes tengan cualquier duda, no olviden hacer ese estudio apropiado. Hay detalles finos como encontrar un poquito de pigmento en el endotelio que nos hace pensar también en otras patologías, que es bueno advertir siempre al paciente de eso, la posibilidad de tener segundos procedimientos o patología a otro nivel que tiene que ser mejorada, bien sea durante la cirugía o después de esta. Isa, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, porque vos cubriste muy bien toda la temática pues, de la conferencia de hoy. Gracias, profe. No, muchas gracias por invitarme. Ah, bueno, había una cosa más y es tener en cuenta el tamaño de la cámara, porque también en algunos casos, pues cámaras muy amplias nos van a permitir trabajar muy bien en el saco, pero con teos límites, con cámaras muy pequeñas, posiblemente nos van a limitar más y si a eso le sumamos que es una catarata hipermadura, pues considerar mucho mejor ahí la técnica. Si de verdad voy a poder hacer una técnica dentro del saco o si mejor hago una extracapsular o estas técnicas de fractura que son súper buenas. Y en las técnicas de fractura hay una cosa, Isa, también, es que cuando tengo ese tipo de pacientes, yo trato de hacer múltiples fracturas, eso parece una pizza, porque con chopeo, porque de esa manera creo que también uno ahorra, mientras que esté trabajando uno atrás, está lejos del endotelio y está haciendo mecánicamente apoyando al faco, mientras más pequeños fragmentos saquemos, más yo creo que se le ahorra trabajo de ultrasonido al equipo. Entonces eso nos facilita las cosas. Si uno pudiera sacar pedacitos de slices de catarata que tengan como la dimensión de la pieza de mano de faco, nos ahorramos ahí también ultrasonido. Es tratar de ahorrar trauma en todo caso, de generar el menor trauma posible al endotelio. Así es. Muy bien, Isa, muchas gracias. Excelente tu Muchas gracias. presentación. Gracias. Excelente, doctora. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, doctora, mil gracias. Juanca o Marcos, ¿quién sigue ahora? Buenos días. Isa, muchas gracias por la presentación, todo muy interesante. El día de hoy tenemos entonces a